Dios les bendiga a todos nuestros amables televidentes. Qué bueno poder nosotros llegar a través de estos medios de televisión ciudadana con esta programación. Si usted es por primera vez que nos está viendo en esta emisión, decirles que Palabras de Vida es una programación con contenido cristiano, contenido espiritual, auspiciado por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Decirles que estamos en este set, nuestro amado compañero en el ministerio, Pastor Enrique Duque, y este servidor, quien les habla, Pastor Joaquín Jerez. Estamos llevando el tema sobre el rey Usías, y el tema es de la victoria al fracaso. Este ya es nuestro cuarto programa de emisión y queremos que usted nos acompañe y no se despegue de esta señal, porque queremos llegar con una palabra de bendición. También queremos que nuestro amado pastor nos dé la dirección de la iglesia allí en Santa Ana, pero también nos salude. Pastor Enrique Duque. Saludamos a todos en el amor del Señor, Pastor Joaquín, también a nuestro pastor Luis Javier Larrea, al hermano Yair, también a su equipo de trabajo. Dios les continúe bendiciendo a todos los hermanos de todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57, también los que nos ven también en otros lugares. Dios les bendiga grandemente, Dios nos va a bendecir en gran manera. Este es un programa de bendición, un programa que edifica nuestra vida, que edifica nuestra alma, que podemos aprender y recibimos un consejo de parte del Señor. Así que es muy importante que usted esté pendiente, que no se vaya en estos momentos, esté pendiente de lo que Dios quiere hablarle, porque Dios le va a bendecir en gran manera. Así es, pastor. Queremos invitar a los hermanos también que están a los alrededores de la iglesia en Las Villas, aquí en Florida Blanca, Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, diagonal 18 52 62, los días martes y jueves 7 de la noche, el día domingo 2 reuniones, 9 de la mañana y 5:30 de la tarde, nuestro culto evangelístico. Decirles también que esta programación se emite a través de los 1050 AM de Radio Bucarica todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, de 5 a 5:30 por Radio Bucarica 1050 AM, pero en televisión ciudadana de 5:30 a 6 de la tarde. Pastor, hemos venido hablando sobre este cuarto programa que vamos a realizar, o estamos realizando, sobre el rey Usías, cómo empezó a buscar a Dios, cómo perseveró, cómo empezó a ser persona administradora y sabia para llevar a cabo los planes que Dios le había encomendado, pastor. Sí, pastor, nosotros vemos que este rey Usías se levantó a una corta edad, muy joven, a servirle al Señor, y también nosotros podemos ver que hizo lo recto delante de los ojos del Señor, siguiendo el camino de su padre. También persistió en buscar al Señor, y mientras él buscó al Señor, el Señor lo prosperó en gran manera y le dio grandes bendiciones. Así es, pastor. Así es que vámonos a una pausa, preparados para este cuarto programa. Queremos decirles que Dios nos está bendiciendo. Ya volvemos en segundos con Palabras de Vida. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. escuela dominical y 4:30 p.m. culto evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.
Continuamos en la programación de Palabra de Vida. Vamos a permitir que nuestro amado pastor nos esté llevando allí a las Escrituras en Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 15, pastor, para que nos esté leyendo esta porción de la palabra. Vamos a leer la palabra. Dice la Biblia, hablando del rey Usías: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviese en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pastor, estábamos hablando de cómo administró la parte de las cisternas, cómo hizo torres, cómo fue dado a la agricultura, cómo creó ejércitos, pero mire también cómo también les dio herramientas y maneras para que ellos también fueran estratégicos. Eso queriendo decir que él sabía que se enfrentaba a un enemigo, y hay momentos de que se descuidan estas áreas y hay fracaso. Pero dice la palabra que hizo máquinas inventadas por ingenieros, o sea que no solamente se quedó allí en lo antiguo o en lo normal, sino que se alió de personas que sabían o habían estudiado, se habían preparado para eso, para hacer máquinas de guerra. Y eso vemos precisamente hablando de los gobernantes, pastor, que no solamente piensan en una cosa sino en otra, no solamente piensan en la ciudad y en el campo, amén, sino piensan también cómo resguardar, no solo de murallas, sino crear ejércitos, pero darles herramientas para que también combatan al enemigo, pastor. De herramientas también para que combatan al enemigo, pastor, y le da la capacidad y todo para que puedan trabajar, porque el hecho de que les dé máquinas, le dé la facilidad para inventar máquinas, o sea, le da la bendición de que puedan tener trabajo, puedan tener empresas, puedan tener negocios. O sea, Dios estaba bendiciendo a este hombre en gran manera para que el pueblo fuera bendecido en todas las áreas, tanto en el campo como en la ciudad. Y es que la Biblia lo dice, cuando uno se propone agradar a Dios, dice que estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Y Dios le está prácticamente dando esta palabra, esta promesa a Usías. Le está dando esa promesa para que se cumpla en la vida y en el gobierno de Usías, que sea bendito también en el campo, que toda la ciudad sea bendita en la ciudad, le dé la herramienta para que ellos trabajen. Nosotros podemos ver hoy en día, pastor, a través del pueblo de Israel, hoy en día tienen toda la capacidad también, han inventado tantas cosas, han inventado la tecnología, han inventado el celular, han inventado tantas cosas que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para que ponga en trabajo a todas las personas y haya sustento, haya alimentación. Esas son las bendiciones que el Señor le da. Así que fue una gran bendición que Dios le dio a este hombre Usías, y dice la Biblia que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse muy, pero muy poderoso en la tierra. Pastor, preciso me acuerdo de esta parte cuando el Señor le da indicaciones a Moisés y le dice que cuando el pueblo fuera a la guerra, tomara a los hombres de guerra, pero que recordaran que no tuvieran temor contra sus enemigos, porque Jehová iba delante de ellos, que no tuvieran temor. Vemos dos partes importantes cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. Van conquistando y van ganando grandes bendiciones, pero hubo un momento donde ellos fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque tomaron cosas del anatema y no tuvieron en cuenta a Dios. Aquí vemos que todo empieza a ser bien, preocupado en todas estas áreas, le dio armamento al ejército, pero algo debemos tener en cuenta, pastor, que en nuestra vida espiritual, hablábamos en el programa anterior, que hay armas, usted decía, del ayuno, de la oración, del clamor, de la búsqueda del Señor, pero cuando descuidamos, viene el fracaso. Viene el fracaso, por eso es que hay que tener mucho cuidado con las bendiciones, mi amado hermano, amigo. Dios bendice en gran manera. Dios promete que cuando uno le busca, Dios le bendice, le abre puertas, le da sabiduría, entendimiento, pero hay que tener cuidado con el corazón. Si uno empieza a descuidar la oración, las armas que Dios le da a uno, el ayuno, la lectura de la palabra, el devocional que uno hace, siempre buscando al Señor, meditando en el Señor,
puede que el corazón se le enaltezca, puede que el corazón se le llene de orgullo, de soberbia por tantas bendiciones, y crea usted que lo que ha logrado lo ha logrado usted por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Entonces eso fue lo que pasó con el rey Uzías. Después de alcanzar una fama grande y ser famoso y alcanzar y ser reconocido por muchas personas, entonces empieza el fracaso de este hombre. Dice la Biblia en el versículo 16, Pastor Joaquín: así es, pastor. Mas cuando ya era fuerte, cuando ya él ya era fuerte, poderoso en la tierra, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Pastor, hay personas que en un momento Dios los prospera y los bendice, y se los olvida no tener en cuenta la autoridad que Dios coloca. Este hombre era el rey, pero no era el sacerdote. Este hombre empezó a prosperar, y si me habla de sacerdotes, quiere decir que tenía guías espirituales, tenía personas alrededor y todo iba bien. Pero resulta que cuando se hizo poderoso, usted leyó precisamente en el verso 16, pastor, dice que se enalteció su corazón, o sea, se llenó de orgullo, de altivez, entró al santuario a ofrecer incienso en el altar del incienso. Y en esa parte que usted llegó dice que cuando él entró, dice que también entró tras él el sacerdote Azarías con 80 sacerdotes, y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, ofrecer incienso, o sea, estás haciendo algo que no te corresponde. Y hay personas que caen en el error, que porque tienen el dinero o porque son personas que ayudan al pastor o a la iglesia o a la organización o a la misión, y tienen, porque Dios los bendice, porque sabemos que Dios bendice, se les olvida quién es la autoridad y quieren hacer ellos lo que no les corresponde y vienen al fracaso, pastor. Se quieren tomar atribuciones que no les corresponden. Dios les bendice en gran manera, pero a veces quieren pasar por encima de la autoridad, y eso sí que desagrada a Dios, porque Dios ha planteado y ha colocado autoridades en la tierra, y eso sí que debemos nosotros respetar. Al que respeto, dice la palabra del Señor. Lo mismo le sucedió también al rey que nos habla la palabra del Señor, el rey Saúl. También se tomó atribuciones que no le correspondían a él. Así es, pastor. Sí, le dijeron, el profeta Samuel le dijo: espere, porque es que para nosotros esperar sí es bastante complicado. Digo, espere, que cuando yo llegue, pues nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, prácticamente, en otras palabras. Pero él se adelantó, él se afanó, él pensó que no venía el profeta Samuel, y entonces se adelantó a hacer el sacrificio que a él no le correspondía. Y eso sí que desagrada a Dios, Pastor Joaquín, cuando nosotros nos adelantamos, cuando nosotros nos apresuramos, cuando nosotros queremos ser, porque como tenemos la bendición, queremos pasar por encima de todo el mundo. Pastor, Dios le dio oportunidad, así como a Saúl, de arrepentirse, y este hombre se llenó de ira. Mire que dice en el verso 19, pastor, si usted lo puede leer, dice que allí en ese texto queremos resaltar un poquito, porque creo que en esto nos previene de muchas cosas, y tenemos que darle siempre la gloria al Señor, pastor. Dice la Biblia: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes. Luego de eso, dice, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Santo, qué problema tan grave. Usted sabe que la lepra habla del pecado, pastor. Viene el juicio, y si se da cuenta que cuando María y Aarón hablaron contra Moisés, una de las manifestaciones de juicio de Dios fue la lepra. Entonces aquí vemos que una de las cosas que él entendiera, que vino eso sobre él, era que no estaba haciendo bien. Se airó contra los sacerdotes, o sea, se airó contra las personas, líderes espirituales que Dios colocó, porque le dijeron: usted sabe que los únicos que pueden ofrecer incienso son los hijos de Aarón, o sea, esa descendencia, ¿por qué estás ofreciendo algo que no te pertenece? Y él se rebela, se llena de ira. ¿Por qué? Porque tenía poder económico, tenía fama, tenía lugares de honra, pero ahí nos damos cuenta que fracasó, dejó de tener en cuenta a Dios, pastor, y le salió lepra. Y dice la palabra que en un momento, cuando este hombre se llena de ira, dice, la lepra le brotó en la frente.
delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, e hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Hay personas, pastor, que están pagando consecuencias por cosas que hicieron y no las han reconocido. ¿Qué consejo podemos darle a ellos? Sí, pastor, tenemos un caso también de una persona que conozco de otras iglesias, de otra misión, que se levantó contra el pastor, contra la autoridad, empezó a hablar mal contra el pastor, hasta le respondió mal, le faltó al respeto, y hoy lo vemos hoy en día en la calle prácticamente como otra persona. Él era normal, pero vino el juicio de Dios sobre esa persona, y esa persona ahorita no es normal. La persona tiene problemas, y usted dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios es así? No, Dios no es así, es que Dios ha dejado autoridades, Dios ha dejado establecido autoridades, y nosotros no podemos pasar por encima de las autoridades que Dios ha establecido aquí en la tierra, como nosotros no podemos pasar por encima de un policía, pastor. Nosotros no podemos pasar por encima de autoridades gubernamentales, ¿sí? Nosotros no podemos pasar hoy en día por personas, por ejemplo, en el colegio, nosotros vemos personas en la universidad que los estudiantes le faltan al respeto a los profesores, son autoridades que Dios pone, y eso sí que viene el juicio de Dios. A veces nosotros vemos la vida cotidiana, pastor Joaquín, cómo la gente le falta respeto a los policías, a los militares, a cualquier alcalde, le gritan, les ofenden, le faltan, son cosas complicadas que delante de Dios esa persona trae un juicio. Sabemos, pastor, porque la autoridad es puesta por Dios, ¿no? Dice la palabra que no hay autoridad sino la puesta por Dios, y aquel que ellos en vano, no en vano llevan la espada, sino para castigar a aquel que en un momento la infringe. Aquí vemos que Uzías hizo algo malo. O sea que una de las caídas de Uzías, primero, pastor Uzías, el comienzo de su ruina fue el orgullo. Se enalteció su corazón. Se creyó que él era el poderoso y que no era Dios. 2, vemos que en un momento se rebeló contra los sacerdotes. O sea, no respetó la autoridad, pero lo primero fue que al entrar al santuario no tuvo en cuenta las cosas espirituales. O sea, lo que él primero tuvo en cuenta para prosperar, ahora lo desecha. Lo que él primero tuvo en cuenta, sabiduría y entendido en hacer las cosas bien, ahora fracasa, se volvió, en lugar de ser sabio, se volvió necio, no teniendo en cuenta al Señor, y fracasa. Aquí vemos, pastor, que entonces viene ahora lepra sobre él. Ahora cuando viene la lepra, ahí sí corre a salir del templo, ahí sí corre, pero no reconocía, pastor. Qué tremendo, hay personas pagando consecuencias. Usted decía algo, pero no reconocen, saben el error que han hecho, pero todavía siguen en su orgullo, en su altivez. Yo no le pido perdón a nadie, y creo, y no me lo humillo a hombre, yo solamente a Dios. La Biblia dice que si no amamos a nuestro hermano, que si no nos humillamos delante del Señor y a esa autoridad, humillarse, ¿qué es? Reconocer, no es irse a la postrar allá, pero es en el corazón, para que sea Dios levantándolo y restaurándolo. Si ese es su problema, pastor Enrique, creo que está a tiempo para que él reconozca. Está a tiempo de reconocer, porque uno de los fracasos del ser humano es no reconocer su pecado, su condición, su falta de respeto, su falta de moral. Nosotros tenemos que aprender a reconocer. Si usted quiere ser una persona victoriosa en la vida, aprenda a reconocer sus errores, aprenda en el hogar, aprenda a reconocer si usted ha fallado, si usted le ha faltado respeto a su esposa, a su esposo, porque son autoridades también. Si usted como hijo le ha faltado respeto a sus padres, usted tiene que reconocerlo delante de Dios y pedirle perdón a Dios, y pedirle perdón tal vez a su papá, a su mamá, porque hoy en día los hijos le faltan al respeto a los padres y es como si no hubiera pasado nada. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta muy eso para que seamos bendecidos y prosperados. Sí, pastor Enrique, precisamente estamos hablando de esta bendición que solamente el Señor puede dar, y reconocemos que este rey aún no se humilló porque termina leproso. Eso lo vamos a ver en este último segmento, y queremos que usted esté atento para que evite todas esas consecuencias que pueden venir por causa de la desobediencia, el orgullo y la altivez. Ya volvemos en unos segundos con palabras de vida.
En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Y estamos llegando ya al final de esta programación. En este último segmento, pastor, quiero leer un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo número 26, verso 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Pastor, qué tremendo que este hombre empezó en victoria y terminó en fracaso. Termina en fracaso, pastor. Lamentablemente, un hombre que en lugar de reconocer su falta, su pecado, como lo hizo anteriormente, que buscó al Señor, persistió en buscar al Señor en lugar de hacerlo. Yo creo que si él lo hubiera hecho después de haber cometido un error, porque Dios es un Dios que perdona, un Dios que sabe que nosotros somos seres humanos, que sabe nuestra condición, que somos polvo, yo creo que ese hombre hubiera sido libre de la lepra, de ese pecado. Por eso lamentablemente este hombre murió leproso, o sea, murió en pecado, prácticamente se perdió. Una persona cuando no reconoce su pecado toda la vida viven ahí en esa situación, que en ese orgullo, y es que el orgullo y la soberbia nos lleva a nosotros a no reconocer, pastor Joaquín, nos lleva a nosotros prácticamente a caer en esa condición. Es que no, es que yo tengo la razón y nadie sabe más que yo. No, eso no es así. Dos ejemplos que tocamos: María se humilló y fue restaurada. Usías no se humilló y muere leproso. Pastor Enrico dijo algo: no se humilló por su ira, por su rebeldía. La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y este hombre dice que se enalteció y mire, después viene la caída. Pastor, yo creo que es una alerta para que nosotros tengamos en cuenta. Si nos humillamos, Dios nos bendice, nos prospera. Si buscamos al Señor, alcanzamos victoria. Si nos rebelamos, si nos enaltecemos, si permitimos que el pecado venga, la lepra consume nuestra vida y nos acaba, pastor. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta, amados amigos, si usted ve que en su vida hay orgullo, hay soberbia, usted no tiene la capacidad de reconocer, recapacite en esta hora, pídale perdón al Señor, porque su final puede ser un final de fracaso. Así que es muy importante que usted reconozca. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta de ese pecado, pues alcanzará la benevolencia, la misericordia del Señor. Por eso, pastor, vamos a orar por todos aquellos televidentes que en este momento están reconociendo su error. Pastor, gracias, Señor, primeramente a ti. Te damos, Señor, porque tu misericordia es grande. Señor, sabemos que de ti viene la bendición, viene el perdón. Permite que cada persona que se humilla en esta tarde sea perdonado, sea restaurado, sea ayudado por tu gracia y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pastor, palabra de despedida para todos nuestros amables televidentes. Amén. Queremos decirle que le invitamos a nuestra congregación a la calle 16, número 310 del barrio Santa Ana, martes y jueves 7 de la noche y domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Estamos llegando al final de esta programación. Quienes estuvieron con ustedes, Pastor Enrique Duque y este servidor, Pastor Joaquín Jerez. Dios les bendiga. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.